Hola, mi nombre es Regina y en este video te voy a enseñar cómo patronar. Te voy a enseñar primero las herramientas que necesitas para patronar, luego cómo hacer un patrón básico y cómo hacerlo desde cero. O sea, tu papel mantequilla en blanco, sin nada, y tú con un portaminas y con un borrador y tus reglas, lista para trazarlo desde cero y tener una base por el resto de los días. Herramientas principales que necesitas para patronar, primero que nada, son reglas. Y reglas hay varios tipos, pero para patronaje profesional necesitas primero curvas francesas, porque estas te permitirán hacer las curvas de boca-manga, hacer la amplitud en la cintura-cadera, hacer la curva de cintura, hacer la curva de cadera, em, hacer las curvas de cuello y de escotes, etc. Luego tenemos otra que es aún más larga y más grande, que es la regla de cadera. Y esta solo hace que no sea tan pronunciada la curva, porque en el cuerpo humano no tenemos curvas súper pronunciadas y fuertes, sino son sutiles y tienen continuidad. Después tenemos la regla see-through. Esta es transparente, pero tiene todas las medidas que necesitamos en pulgadas o centímetros para que no perdamos de vista el patrón base que estamos haciendo o los puntos bases que estamos usando. Entonces, por eso es tan importante tener la transparencia en comparación a una de metálica. Luego tenemos una escuadra. Esta escuadra nos sirve para hacer las líneas que necesitamos guías del eje X o Y para poder patronar encima de este o escalar. Luego necesitamos papel mantequilla. Papel mantequilla es el recomendable porque es transparente hasta cierto punto, es resistente y es fácil de borrar sin que se desgaste. Pero al final del día es bastante libre el uso y el tipo de papel que querramos. Luego tenemos cartón chip número 18 o cartón texcote, y estos nos sirven para hacer las bases. Después de hacerlas en papel mantequilla, las pasamos a este cartón para que sean aún mucho más resistentes. Luego tenemos portaminas y lapiceros. Estos nos ayudan a hacer todo lo que necesitamos de los trazos, borrador, por si nos confundimos, tijeras de papel para cortar los pedazos del papel mantequilla o pedazos de papel extra que podamos necesitar, y rotuladores que nos sirven para identificar los patrones y para diferenciarlos entre tallas. Por último, pero no menos importante, tenemos estas 4 herramientas. Primero, el tape mágico. Este tape lo que tiene de especial es de que cuando se despega no se rompe el papel de abajo. Por eso es tan útil para trazar. Tenemos un puntero que nos sirve para marcar puntos exactos entre patrones, porque es muy difícil pasarlo exactamente desde un portaminas en el papel de arriba con el portaminas al papel de abajo. Por eso usamos un puntero. Luego tenemos un duplicador con espinas. Este nos sirve para trazar exactamente dónde están las pinzas, por ejemplo, o los piquetes entre patrones. Y por último tenemos un piquetero, que como su nombre lo dice, es para piquetes. Para fines ilustrativos, para entender mejor cómo realizar el talle básico desde cero, vamos a tener estas líneas ya puestas, pero igual yo voy a explicar desde cero todos los pasos. Primero vamos a hacer un punto en la esquina superior izquierda que se llame 0, y desde este vamos a medir 2 centímetros hacia abajo y vamos a medir y señalizar como 1. Desde 1 vamos a marcar 22 centímetros hacia abajo y vamos a señalizar 2. Desde 1 vamos a medir 45.5 centímetros hacia abajo y vamos a marcar con 3. Ahora de nuevo, desde 1 vamos a marcar hacia abajo
65.5 centímetros y vamos a marcar como 4. Ahora desde 0 hacia la derecha, de forma horizontal, va a marcar 27 centímetros y va a marcar con un 6. Desde 2 va a marcar de forma horizontal y recto hacia la derecha 27 centímetros y va a marcar con un 5. Desde 3 va a marcar de forma horizontal hacia la derecha también 27 centímetros y va a marcar con 7. Y desde 4 de forma horizontal hacia la derecha va a marcar 27 centímetros y va a marcar con un 8. Ahora vamos a medir los puntos 5, 6 y 7 con una línea punteada, lo que nos indicará que es la línea de doblez cuando espejemos el frente o que es el costado. Ahora podemos dejar todo en negro para tener mejor visualización para los siguientes pasos. Ahora desde 1 vamos a medir de forma vertical hacia la derecha 8.5 centímetros y vamos a marcar como 9. Desde 9 vamos a medir hacia arriba 2 centímetros y vamos a marcar con 10. Con una curva francesa vamos a hacer esta línea sutil, empezando aquí recto y aquí más curvo. Desde 1 mida hacia abajo 11 centímetros y marque como 11. Luego desde 11 va a medir de forma horizontal hacia la derecha 20 centímetros y va a marcar como 12. En este paso usted le puede dar más holgura o menos holgura dependiendo si la persona tiene la espalda muy ancha. En este caso lo vamos a dejar con los 20 centímetros. Después desde 1 va a medir 2 centímetros hacia abajo y va a marcar como 13. Desde 13 va a medir de forma horizontal hacia la derecha 12 centímetros, marcar como el punto 14. Desde el punto 14, en esta intersección, en este fin, desde el punto 14 que termina acá, va a poder medir hacia abajo en línea recta, pasando por 12 hasta llegar a la línea del 2, de forma recta, el número 15 lo va a marcar. Luego, desde la intersección de 14 y 15, va a medir hacia la derecha 1.8 centímetros y va a marcar como 16. Ahora, trace una línea recta desde donde termina su cuello o la curva de cuello hasta donde termine el 16 y esa va a ser su línea de hombro. Y ahora marque desde el 16 hasta el 5 una línea curva pasando por el 12. En esta dirección de la curva es desde lo más recto arriba hasta lo más curvo hacia abajo. No tiene que ser pronunciada y tampoco muy recta, pero tiene que recordar que tiene que pasar por el punto 12. Con esto usted ha terminado el trazo del back. Ahora para hacer el front, normalmente usted o doblaría su papel mantequilla en esta dirección y este sería el doblez, o este sería la nueva pieza de donde va a empezar a trazar la pieza del front reflejado. Pero para fines ilustrativos de este tutorial vamos a hacerlo espejeado de forma horizontal. Entonces así es como le quedarán sus medidas. Aquí se ve espejeado y los números se ven también espejeados porque así es Ilustrador, pero si ve es exactamente
copiado e igual todo el trazo y se une por la línea de costado, la cual no se corre ni nada por el momento, solamente se queda como línea base. Ahora que ya lo tiene reflejado y de la forma correcta y en la dirección correcta los números, vamos a empezar a hacer las medidas nuevas que se necesitan para el frente. Empezando con que desde 15 se traza en un ángulo de 45 grados, este ángulo de 45 grados, 3 centímetros hacia arriba. Entonces ahora sí calculamos con exactitud que la curva de hombro quede en la dirección y en el ángulo que la necesitamos, tanto en el frente como en el back. Si algo cambia, también tiene que volver a trazarla en el back para que sean uniformes. Ahora desde 0 va a marcar una quinta parte de la circunferencia del cuello. Entonces, la cantidad del cuello X que sea la va a dividir dentro de 5 y el resultado que le dé es lo que va a medir de 0 hacia abajo y lo va a marcar con un 16. Perdón. Y lo va a marcar con un 17. Ahora trace la curva desde 10 a 17 y tiene su front hecho. Terminará con este trazo de talle básico. Esta es la espalda, este es el frente y está listo para ser modificado. Vamos a empezar con un rectángulo. Pero primero vamos a hacer el mismo paso que el talle básico. Va a marcar en la esquina superior izquierda el punto primero y lo va a señalizar como 1. Luego ya podemos continuar. Ahora, desde 1 va a medir horizontalmente hacia la derecha 35.5 centímetros. Esto es la circunferencia del bíceps y lo va a marcar con un número 3. Luego, desde 1 y 3 hacia abajo, va a medir 70 centímetros. De 3 para abajo y de 1 para abajo. Y ambos los va a marcar con el número 2. Luego que ya tengamos el rectángulo hecho, va a dividir esa circunferencia o ese ancho de 35.5 centímetros dentro de 4 cuadrados iguales. Y esto los va a marcar como el primero, línea de espalda, el segundo, línea de centro y el tercero, línea delantera. Estas orillas son las líneas de costuras. En la línea de en medio, la línea de centro, la va a marcar como número 4. Desde 1 y 3, ahora va a medir hacia abajo 17.1 centímetros. Y esto lo va a marcar como 5 y como 6 y va a trazar la línea entre ellos. Por último, va a trazar sobre esa línea de sisa, le vamos a llamar, en la intersección de la línea de espalda con la línea de sisa, el número 7, y en la intersección de la línea delantera con la línea de sisa, el número 8. Ahora desde 7 va a medir hacia arriba 10 centímetros y va a marcar como A. Esto será la caída trasera de la manga. Y desde 8 trazará hacia arriba 8.5 centímetros y lo marcará como B. Esto será la caída delantera de la manga. Ahora va a trazar una línea recta desde 5 hasta 4 y desde 4 hasta 6. Estas dos líneas rectas. Ahora desde 5 va a medir
a la mitad de entre 5 y A hacia abajo 0.5 centímetros. Y desde la mitad de A 4 va a subir 0.5 centímetros. Ahora desde la mitad de 4 y B va a subir 2 centímetros. Y desde la mitad de B y 6 va a medir hacia abajo 1 centímetro. Luego va a unir estos puntos con una línea curva. Comienza con la curva francesa corta. Ahora, desde 5 y 6 va a medir hacia abajo 26.45 centímetros. Y así vamos a sacar la línea de codo. Nos quedamos con esta manga, este trazo de manga, el cual ahora podemos modificar exitosamente.